Aquel hombre, ese que se creía dueño del tiempo y de las palabras, la miró con desprecio por llegar 8 minutos tarde. Otra vez tarde, Sofía. ¿Qué excusa será hoy? ¿Se te quemó el desayuno o la niñera se quedó dormida? Pero lo que él no sabía es que esa mujer no había dormido ni una hora completa, no porque no quisiera, sino porque su hija, Valentina, de apenas 9 años, pasó toda la noche con una crisis sensorial. Respiraba rápido, temblaba, lloraba sin consuelo. Y Sofía solo hacía lo que una madre hace, aguantar de pie, aunque por dentro se esté cayendo. Sofía era madre soltera, corretora de inmuebles desde hace 5 años. Una mujer de esas que no pide nada, pero entrega todo. Vivía con Valentina en un departamento sencillo en las afueras de Ciudad de Guatemala. No tenían lujos, pero cada rincón estaba limpio, con dibujos infantiles en las paredes y una llave dorada colgando junto a la puerta principal. Una llave que Valentina había pintado con témperas y que decía la llave de los sueños. Pero en la oficina nadie sabía de esa ternura. Allí Sofía era solo otra más, otra madre juzgada por no poder estar al 100 todo el tiempo. Otra mujer a la que se le exige como si no tuviera una vida aparte, y mucho menos una hija con autismo. Aquel lunes, tras dejar a Valentina en la escuela especializada, con los ojos aún rojos por la noche difícil, Sofía corrió al trabajo, con el corazón en la garganta y la camisa arrugada. Pero a su jefe, el licenciado Ramiro, eso no le importaba. No me interesa tu drama personal, Sofía. Este es un negocio, no un centro de apoyo emocional. Ella bajó la cabeza, tragó en seco y se fue a su escritorio. Nadie la defendió, nadie la miró a los ojos, y ese día vendió 3 propiedades, 3 familias con casa nueva, gracias a ella. Pero a las 6 de la tarde, cuando todos se iban, la llamó de nuevo a su oficina, y ahí vio algo que la dejó sin aliento. En la pantalla de su computadora estaba abierto su perfil privado de redes sociales, y lo que escuchó después la dejó temblando. Esa es tu hija, la que se tapa los oídos y se balancea como loca. Pobrecita, aunque pensándolo bien, no será herencia. Pausa. Si tú alguna vez has tenido que callar tu rabia para proteger a tu hija, si el mundo ha querido hacerte sentir menos por tener un hijo diferente, sienta aquí conmigo, hija. Esta historia es tuya, y hoy va a ser contada derecho. Sofía salió de esa oficina temblando, no lloró, no gritó, solo temblaba. Cada palabra que ese hombre soltó se le clavó en la piel como espinas, pero no por ella, sino por Valentina, porque si algo tenía claro Sofía, era que su hija no era una vergüenza, era su motor, su orgullo, su lucha. Pero ¿cómo explicarle eso a un hombre como Ramiro, un hombre que solo veía cifras, horarios y apariencias? Al día siguiente volvió al trabajo como si nada hubiera pasado. Tenía que aguantar, tenía que comer, y Valentina necesitaba la terapia de lenguaje, que costaba el equivalente a medio mes de salario. En su escritorio encontró un post-it pegado en la pantalla del computador. No tenía nombre, solo decía: no estás sola, yo vi lo que pasó. Sofía lo leyó 3 veces. La letra era suave, redonda, y por un momento sintió que alguien en ese lugar gris también tenía corazón. Ese día, la humillación siguió. Ramiro, en plena reunión, comentó: hay empleados aquí que deberían decidir si son madres o profesionales, porque ambas cosas no les está saliendo bien. Y todos miraron a Sofía, pero ella no bajó la cabeza. No esa vez. Respiró hondo, se sentó erguida. Y pensó en Valentina, esperándola en casa con sus dibujos y su voz suave que decía: mamá, eres mi heroína. Esa noche, mientras revisaba papeles en casa, Valentina se le acercó con un dibujo. Era una casa con 2 llaves, una grande, dorada, y otra pequeña, color violeta. Esta es la tuya y esta es la mía, porque tú abres las puertas y yo te sigo. Sofía no dijo nada, solo la abrazó fuerte,
prometiéndose que nadie volvería a pisotearlas. Pero al día siguiente, cuando llegó a la oficina, Ramiro la estaba esperando en recepción con un sobre en la mano. «Quiero que expliques esto». Dentro había una copia de su contrato y una carta de advertencia, pero lo que había detrás del sobre era lo que realmente cambiaría todo. Una grabación y una voz, que no debía haber escuchado eso. El sobre temblaba en sus manos. La advertencia estaba firmada con tinta roja. Decía que Sofía había faltado al respeto a la autoridad del despacho y que si reincidía sería despedida sin derecho a indemnización. Pero ese no era el verdadero golpe, porque también venía un pendrive, pequeño, negro, con una etiqueta escrita a mano. Minuto 12:47. Sofía lo sostuvo sin entender. Ramiro se cruzó de brazos frente a ella. «Te dije que esto es una empresa seria y no vamos a tolerar rumores, ni victimismos, ni empleados que creen que pueden hacer lástima para quedarse». Ya apenas respiraba. Subió a su escritorio, esperó que todos se fueran a almorzar, y entonces, temblando, conectó el pendrive. Había solo un archivo, una grabación de audio. El título era «Sala de Juntas, jueves 10:42 AM». Sofía puso los audífonos. Le temblaban las manos, y entonces escuchó la voz. «La niña de Sofía está mal de la cabeza. Yo la vi en un video. No sé si sea buena idea que una mujer así siga vendiendo casas». Imagínate si le da una crisis al frente de un cliente. Era Ramiro, y no estaba solo. Otra voz, la de Sandra, la gerente administrativa, respondió con una risa breve. «¿Y tú crees que a Sofía le da para otra cosa? Bastante que está aquí, con ese pasado. Nadie contrata a una mujer con una hija enferma». El silencio que siguió fue lo más violento. No hubo una sola palabra de compasión, ni una pausa de vergüenza, solo frases frías, crueles, y pronunciadas con esa soberbia que solo tiene el poder mal usado. Sofía pausó la grabación, se cubrió la boca y lloró, no por lo que dijeron, sino porque por primera vez tenía pruebas de discriminación, pruebas de abuso, pruebas de que lo que vivía no era su imaginación, sino un sistema que castiga a las madres solas por atreverse a seguir de pie. Entonces lo entendió. Ese pendrive no lo había enviado Ramiro. Alguien más lo puso en el sobre. Alguien que había estado allí. Alguien que había decidido no callar. Esa noche, Sofía no durmió. Releyó su contrato, buscó abogados y por primera vez pensó en ir más allá de resistir. Pensó en defenderse. Pero al día siguiente, antes de salir de casa, Valentina la abrazó fuerte y dijo: «Hoy soñé que tú abrías una puerta muy grande y había luz», y Sofía supo que la hora había llegado, pero no imaginaba que antes de poder actuar, alguien más lo haría primero. Porque cuando llegó a la oficina, su computadora ya no encendía y su credencial de entrada estaba desactivada. El guardia de seguridad la miró incómodo. «Señorita Sofía, tengo órdenes de no dejarla pasar». Ella no entendía. Mostró su carnet, insistió, pidió hablar con alguien, pero solo recibió evasivas y miradas esquivas. Nadie la defendió, nadie bajó. Al final, uno de los pasantes, nervioso, se acercó con un sobre blanco. «Me dijeron que le diera esto». Era una carta, una hoja impresa, sin firma. «Por razones administrativas, su cargo ha sido suspendido temporalmente. Le recomendamos no acercarse a la empresa mientras se revisan las acusaciones de conducta inapropiada». Sofía sintió el mundo tambalear. Estaba siendo expulsada, castigada por denunciar en silencio, por no agachar más la cabeza. Regresó a casa con la respiración agitada, con Valentina en la mente, con la nevera medio vacía y el alquiler por vencer. Pero al llegar a su departamento, algo la esperaba en la puerta. Una caja de cartón y un sobre amarillo. Dentro de la caja había un cuaderno infantil, una carpeta de documentos y un juego de llaves. Era todo lo que ella tenía en su escritorio, todo menos la dignidad, porque esa aún la llevaba adentro. Abrió el sobre y allí encontró algo inesperado,
un mensaje escrito a mano. No permitas que ellos escriban tu historia. Esto no termina aquí. Te llamo mañana. Mariana. Mariana era compañera de trabajo, reservada, callada, pero que al parecer había visto todo y había decidido actuar. Esa noche, Sofía cenó en silencio con Valentina. Le dio un beso en la frente, y cuando la niña se durmió, abrió su laptop vieja y empezó a escribir un post, una historia, una verdad. Soy Sofía Herrera, soy madre soltera, y hoy fui despedida por tener una hija con autismo. Lo publicó, apagó la pantalla y lloró en silencio, no por tristeza, sino por la valentía de no callar más. A la mañana siguiente, su teléfono no paraba de sonar, y entre los mensajes, uno la hizo quedarse sin aliento. Hola Sofía, soy periodista de Canal 7. Quiero contar tu historia. La primera entrevista fue por teléfono. Sofía tenía la voz temblorosa, pero cada palabra salía con la fuerza de quien ya no se deja pisotear. Contó lo que vivió, las humillaciones, los comentarios crueles, la discriminación que sufrió por ser madre soltera y por tener una hija con autismo. No dio nombres, no buscaba venganza, solo quería que nadie más pasara por lo mismo. Pero las redes no perdonan la injusticia. En pocas horas su historia se volvió viral. Miles de mujeres comenzaron a escribirle. Algunas eran madres, otras hijas que habían visto a sus propias madres vivir eso mismo en silencio. Una usuaria escribió: mi mamá fue despedida cuando se enteraron que mi hermanito tenía epilepsia. Gracias por hablar por todas. Otra dijo: a mí me preguntaron en una entrevista si pensaba tener hijos pronto. Cuando dije que ya tenía una niña con autismo, no me volvieron a llamar. Y así, una tras otra, las voces comenzaron a levantar el mismo clamor. Esto no puede seguir así. Esa misma noche, la periodista le pidió una entrevista en cámara. Sofía dudó. Miró a Valentina, que dormía abrazada a su peluche favorito, un unicornio con una oreja rota, y pensó en el futuro que estaba construyendo para ella. Aceptó. El reportaje salió el domingo, y no fue sensacionalista, fue humano, fue honesto, fue un retrato de lo que muchas viven: trabajar el doble para ganar la mitad, sonreír cuando duele, ser madre, empleada, enfermera y guerrera, todo al mismo tiempo. Pero al día siguiente, en las oficinas donde antes Sofía trabajaba, el ambiente era otro. Porque ahora la mirada estaba sobre ellos. Y mientras tanto, un correo llegó al buzón de Sofía. Venía del despacho legal de una fundación, especialistas en defensa de los derechos laborales de mujeres vulnerables. El asunto decía: queremos representarte sin costo hasta que se haga justicia. Pero eso no fue lo más impactante. Lo que de verdad estremeció a Sofía fue el archivo adjunto, un video grabado por Mariana dentro de la empresa. Y en ese video, Ramiro decía algo que lo cambiaría todo. El video no duraba más de 2 minutos, pero eso fue suficiente. Estaban en una reunión interna, no sabían que Mariana había dejado su teléfono grabando dentro del bolso. Ramiro, con su arrogancia habitual, decía: a la gente como Sofía hay que sacarla antes de que lloriqueen en redes. Si una madre con una hija así empieza a quejarse, te llenan los comentarios de lástima. Una voz al fondo intentó advertirle: pero eso puede ser discriminación, jefe. Él soltó una carcajada. Discriminación es no contratar a alguien por feo. Esto es lógica empresarial. No quiero empleados con problemas personales públicos. ¿Quién va a confiar en una corredora que vive con dramas de madre soltera? El silencio en la sala fue total. Nadie lo corrigió, nadie lo enfrentó, pero Mariana grabó. Y ese video, gracias a la fundación, fue entregado a las autoridades competentes. El proceso legal se abrió, y por primera vez Ramiro tuvo que mirar hacia abajo y guardar silencio. Mientras tanto, Sofía se volvió símbolo. No quería fama, no buscaba aplausos. Solo quería volver a vivir tranquila, trabajar, criar a Valentina y que nadie más usara su maternidad como un arma contra ella.
Los días siguientes fueron un torbellino, entrevistas, reuniones, mensajes de apoyo, y entre todos ellos, uno llegó inesperadamente. Era una oferta. Un despacho inmobiliario más pequeño, pero muy reconocido por su ética laboral, le ofrecía una oportunidad. Vimos cómo hablaste, cómo te sostuviste. Queremos corredoras así, fuertes, humanas, reales. Sofía aceptó, no por venganza, sino porque necesitaba volver a empezar. Y esa primera mañana, al entrar en su nuevo trabajo, se detuvo frente a la puerta. Sacó una llave de su bolso, la misma que Valentina había pintado de dorado. La colgó junto a su nueva credencial y susurró, «Ahora sí, mi amor, esta puerta la abrimos juntas». Pero faltaba una última escena, porque días después, en medio del proceso legal, el juez ordenó una conciliación pública. Y fue allí, en una sala fría, llena de abogados y cámaras, donde Ramiro se arrodilló. La audiencia se fijó para un viernes por la tarde. Una sala pequeña, austera, con paredes blancas y bancos duros. Allí, frente a jueces, abogados y testigos, Sofía volvió a mirarlo, a ese hombre. El mismo que una vez se rió de su hija, que la llamó problema, que la quiso hacer invisible. Ramiro vestía un traje oscuro, sin su arrogancia habitual, sin el eco de la oficina para protegerlo. Sudaba y no miraba a los ojos. El juez pidió silencio. En este proceso, la parte demandada ha aceptado los hechos. Se procederá con la conciliación pública y la disculpa correspondiente. Un murmullo se oyó en la sala, las cámaras encendidas, los celulares grabando, y entonces pasó lo impensable. Ramiro se levantó con la voz baja y nerviosa. «Señoría, con su permiso», y sin que nadie se lo ordenara, sin que el juez lo exigiera, se arrodilló. «Señorita Sofía, lo que dije sobre su hija fue inaceptable. Estaba equivocado. Quiero pedirle perdón». Un silencio espeso llenó el lugar. Sofía no se movió, no lloró, no habló, solo lo miró, con dignidad, porque no necesitaba verlo así para sentirse reparada. Su justicia no estaba en ese gesto, estaba en haberse sostenido, en haber protegido a Valentina, en haber dicho la verdad cuando todos la querían callada. El juez lo obligó a levantarse. Dictó una sentencia simbólica, pero poderosa. Una indemnización completa, una disculpa pública en medios y la inclusión obligatoria de políticas de inclusión familiar en la empresa. Ramiro aceptó, no por humildad, sino porque ya no tenía escapatoria. Al salir del juzgado, Sofía no celebró. Solo abrazó a Mariana, la mujer que le había tendido la mano en silencio, y le dijo, «Gracias por grabar lo que otros callan». Y entonces recibió un mensaje inesperado. Era de la directora de una fundación para madres con hijos con discapacidad. «Leí tu historia. Queremos que des una charla para nuestras mujeres. Tú no eres solo víctima, eres ejemplo». Sofía leyó el mensaje 3 veces, y por primera vez en años sonrió sin miedo. Pero aún había algo más. Esa noche, al volver a casa, Valentina estaba en la sala con un dibujo en la mano. Un dibujo nuevo, una mujer con capa, con una llave brillante en la mano, y una puerta enorme con la palabra libertad. «Eres tú, mamá, eres mi supermamá». Y entonces Sofía decidió responder ese mensaje, aceptar esa invitación, pero no imaginaba que esa charla le cambiaría la vida para siempre. El evento se realizó en un centro comunitario sencillo, con sillas de plástico, un micrófono prestado y muchas mujeres sentadas con niños en brazos. Mujeres de mirada cansada, pero de alma firme. Muchas eran madres solteras. Algunas tenían hijos con discapacidad. Otras habían sido despedidas por embarazarse. Todas llevaban historias marcadas en la piel. Cuando Sofía subió al pequeño escenario, no era una conferencista, era una de ellas. Habló sin adornos, sin palabras técnicas, solo con verdad.
Yo no soy fuerte porque quiero, soy fuerte porque tengo una hija que necesita que no me rinda. Contó lo que vivió, el desprecio, la humillación, la renuncia forzada, pero también habló del coraje silencioso, de las llaves simbólicas, de esa niña que cada noche le decía, «Tú puedes, mamá». Las mujeres lloraban, algunas se abrazaban, otras simplemente asentían con los ojos llenos de agua. Y cuando terminó, un aplauso largo llenó el lugar, pero no por espectáculo, sino porque habían sentido que por fin alguien contaba su historia. Al final del evento, una joven se acercó. Tenía una carpeta en las manos. «Señora Sofía, trabajo en una pequeña editorial. Queremos ayudarla a publicar esto. Que no sea solo un video, que sea un libro, que su voz quede». Sofía no sabía qué decir. El corazón le latía fuerte, porque ella no lo buscó. No soñó con fama ni con entrevistas. Solo quería poder cuidar a su hija, sin que el mundo la castigara por eso. Pero a veces, cuando una puerta se cierra, Dios abre una ventana tan grande que entra luz para muchas. Aceptó la propuesta, y semanas después empezó a escribir su historia junto a Valentina, que cada tarde le traía dibujos nuevos para ilustrar el libro. Pero lo que ninguna de las dos sabía era que una de esas ilustraciones iba a llegar a las manos de alguien muy especial, alguien con poder, alguien que cambiaría sus vidas. Y no era un político, ni un empresario, era una madre, igual que ellas. La editorial era pequeña, pero llena de alma. No tenían presupuesto para grandes campañas, pero sabían lo que hacían, contar verdades que otros ignoran. Sofía escribía en las noches, cuando Valentina dormía, entre platos por lavar y terapias por pagar. Cada palabra era una herida cerrándose, cada capítulo una llave. Y una tarde cualquiera, mientras revisaban las ilustraciones de Valentina, una de las editoras tomó una decisión. «Voy a enviar esto a alguien que respeto mucho. No sé si responderá, pero ella también fue madre sola. Nadie esperaba nada. Pero 15 días después, un sobre llegó por mensajería urgente. No traía remitente, solo una hoja, escrita a mano, con tinta azul. Estimada Sofía, no nos conocemos, pero sí. Yo también fui madre sin pareja, también lloré en entrevistas de trabajo al ocultar a mi hija con TDAH, también viví la culpa y la rabia. Leí tu historia, vi los dibujos de Valentina y quiero ayudarte. Mi nombre es Ana Robles. Soy directora de contenidos de Canal 9 y quiero convertir tu historia en una serie documental». Sofía no supo qué decir. Leyó la carta varias veces. No era una trampa. No era un favor con doble filo, era una mujer que había vivido lo mismo y que ahora tenía las llaves de otra puerta. «Quiero que otras madres se vean ahí. Quiero que dejen de sentir vergüenza. Y tú, Sofía, ya no solo eres una voz, eres un faro». Sofía aceptó, no por ambición, sino porque entendía que su dignidad ya no era solo suya. Y así empezó la producción, entrevistas, imágenes de archivo, los dibujos de Valentina animados en pantalla. Pero lo más fuerte fue volver al lugar donde todo empezó, el edificio donde la humillaron, donde le cerraron las puertas. La producción pidió permiso, no para entrar, sino para filmar desde afuera. Y allí, frente a ese portón gris, Sofía grabó una sola frase: «No me dejaron pasar por esta puerta». Pero gracias a eso, aprendí a abrir otras, y mientras decía eso, Valentina detrás de ella sostenía una llave de cartón, hecha por ella misma. En el centro, un corazón, y entonces al día siguiente, una llamada cambió el rumbo de todo, porque el documental aún no había salido al aire, pero alguien ya lo había visto, alguien del Ministerio de Trabajo. La llamada fue breve. «Señora Sofía, soy la doctora Carranza, del Departamento de Fiscalización Laboral. Hemos recibido información relacionada con su caso. ¿Podríamos reunirnos?». Sofía aceptó, aunque con reservas. Ya no creía en promesas. Ya había visto cómo el sistema protegía a los poderosos,
Pero esa reunión fue diferente. La doctora Carranza no era solo una funcionaria, era nieta de trabajadoras domésticas, hija de una costurera y madre soltera también. No venimos a ofrecer caridad, venimos a decirle que gracias a usted se abrirá una investigación contra su antiguo empleador y se evaluará la implementación obligatoria de políticas de inclusión familiar en empresas de más de 15 trabajadores. Sofía no supo si llorar o reír. No entendía cómo su historia, tan suya, tan pequeña, había llegado tan lejos. Pero la respuesta era simple, porque cuando una mujer dice la verdad, otras escuchan, y cuando una madre no se rinde, cambia leyes, cambia vidas, cambia destinos. El documental se estrenó una semana después, y fue un terremoto. Miles de mensajes, testimonios, portales de noticias replicando su historia. Y entre todos esos mensajes, uno llegó desde República Dominicana. Una mujer escribió: «Aquí pasó igual con mi hermana. Fue despedida por pedir media jornada para cuidar a su hijo con autismo. Gracias por no callarte. Gracias por hacer ruido». La historia de Sofía cruzaba fronteras, y con ella la de tantas otras. Pero aún quedaba una sorpresa. Un paquete llegó a su casa, días después. Era un sobre, con una tarjeta que decía: «Para la valiente que me recordó lo que es ser madre primero». Y dentro, una carta firmada por la ministra de Igualdad de Oportunidades ofreciéndole formar parte de un comité consultivo sobre maternidad, discapacidad y empleo. Queremos escuchar su voz, porque usted no solo sobrevivió, usted propuso, usted enseñó. Sofía miró a Valentina, que jugaba en el suelo con sus crayones, dibujando llaves, puertas, estrellas, y entendió que ese camino, tan duro, tan cruel, había abierto algo más grande, un nuevo país, una nueva ley, una nueva conciencia, pero por sobre todo, una nueva vida. Y aún quedaba el último paso, el más simbólico, el más necesario, porque Sofía aún tenía una llave guardada, la primera, la que colgaba junto a la puerta de aquel departamento, y esa llave iba a ser devuelta. Era una mañana nublada. Sofía se levantó temprano, preparó café y llamó a Valentina. «Vamos, mi amor, hoy vamos a devolver algo que ya no necesitamos». Valentina corrió hasta la puerta. En su mano llevaba una llave dorada hecha con cartón y brillantina, la misma que había pintado años atrás, cuando todo era más difícil y soñar era lo único que tenían. Sofía guardó otra llave en su bolso, una metálica, opaca, que le habían dado en su primer día de trabajo, en aquella empresa donde la humillaron, donde le dijeron que ser madre de una niña con autismo era un obstáculo, donde la hicieron sentir menos, por ser más. Manejaron en silencio. El edificio seguía igual, frío, gris, impersonal. Sofía estacionó frente a la puerta principal, respiró profundo, tomó la llave vieja, y con un pedazo de cinta la pegó en una hoja de papel. Escribió con su letra clara: «Esta llave no abre nada que valga la pena. Las verdaderas puertas se abren con dignidad, y esa ya la tengo». La dejó ahí, justo en la entrada. Valentina miraba en silencio. «¿Nos vamos, mamá?» Sofía asintió. «Sí, hija, aquí ya no queda nada para nosotras». Subieron al coche y se fueron, con el corazón tranquilo. Esa noche, mientras Valentina coloreaba, levantó la vista y dijo algo que Sofía jamás olvidaría. «Mamá, yo sé que a veces no hablo como los demás, pero te escucho, y yo también luché contigo». Sofía se arrodilló frente a ella, la abrazó fuerte, y con lágrimas en los ojos le respondió: «Luchamos juntas, hija. Tú me diste la fuerza cuando yo ya no tenía». Pero la vida todavía guardaba una última sorpresa, porque días después llegó un sobre, un evento, una invitación y un reconocimiento que no estaba firmado por políticos ni por empresarios, sino por otras mujeres que también habían sido invisibles. El sobre era de cartulina gruesa decorado con letras doradas y decía: «Reconocimiento anual, mujeres que abren puertas».
un evento organizado por una ONG internacional para honrar a mujeres que habían transformado el dolor en impulso, pero al final de la carta, una línea dejó a Sofía sin palabras. Este año, homenaje especial a Valentina Herrera, por su valentía silenciosa que inspiró una transformación real. Sofía tuvo que leerlo 2 veces. Valentina no lo entendía del todo, pero sonreía. ¿Voy a recibir un premio, mamá? Sí, mi amor, porque incluso en silencio, tú cambiaste el mundo. El día de la ceremonia, Valentina vestía un vestido azul con flores. En su mano, la llave dorada de cartón, orgullosa, serena, con esa inocencia que desarma. Subieron juntas al escenario, las luces eran tenues, el público, atento, no hubo discurso preparado, solo verdad. Sofía tomó el micrófono. Esta es mi hija, la razón por la que me sostuve, y la razón por la que jamás volví a bajar la cabeza. La gente se puso de pie. Valentina, sin decir una palabra, levantó su llave, y alguien desde el fondo gritó: «¡Esa es la llave que abre el mundo!». Después del evento, se acercó una reportera. Tenía los ojos llenos de lágrimas. ¿Alguna vez pensaste en crear algo para otras madres como tú? Sofía miró a Mariana, su antigua compañera de trabajo, la que le dio el primer empujón, y Mariana respondió antes que ella: «Ya lo hizo, solo que aún no se ha dado cuenta». Cada mujer que escuchó su historia ya empezó a escribir la suya. En los meses siguientes, Sofía ayudó a formar redes de apoyo, a dar charlas, a redactar propuestas de ley, pero esa noche, ya en casa, cuando Valentina se durmió abrazada a su llave dorada, Sofía miró por la ventana. El cielo estaba limpio, y con una voz tranquila dijo: «Gracias, Dios, porque cuando me cerraron todas las puertas, tú me enseñaste a volar». Y así, en silencio, se preparaba para cerrar este ciclo. Solo quedaba una última escena, un gesto, un símbolo: volver, no a donde la hirieron, sino al lugar donde todo empezó, la escuela de Valentina. Y allí, una nueva historia nacería. La escuela estaba como siempre, un portón azul, mochilas colgadas, madres esperando en la entrada. Sofía empujó la reja con una mano y con la otra sostenía una carpeta. No era una cita médica, no era un reclamo, era una propuesta. Meses atrás, cuando recién comenzaba la pesadilla, había deseado encontrar algo más en esa escuela: acompañamiento, información, consuelo. Hoy, ella era quien podía ofrecerlo. Entró a la dirección con paso firme. La directora, una mujer amable pero siempre apurada, levantó la vista sorprendida. «Señora Sofía, ¿todo bien con Valentina?». Sofía sonrió. «Más que bien. Vengo a ofrecer algo». Abrió la carpeta. Mostró su idea: crear un espacio semanal de encuentro para madres con hijos neurodivergentes. Un lugar para compartir recursos, emociones, estrategias y no sentirse solas. La directora se quedó en silencio unos segundos y luego, sin rodeos, dijo: «Sí, sí, por favor. Lo necesitamos hace años». Así nació el Círculo de Llaves. Un grupo pequeño al principio, 7 madres, sillas plásticas, mate cocido y pañuelos, cada una con su historia, un diagnóstico, un duelo, un amor feroz. Una madre habló del miedo a que su hijo nunca diga «mamá». Otra, de las miradas en el colectivo cuando su hija hace ruidos. Otra, de la culpa de trabajar tanto y aún así no llegar a fin de mes. Y Sofía solo escuchaba. Y al final decía: «No vinimos aquí a llorar por pena, vinimos a llorar por fuerza». Cada reunión terminaba con un dibujo: un niño, una madre, una puerta, una llave y una palabra escrita en letras grandes: dignidad. Pero un día, una mujer llegó llorando. «Me echaron del trabajo, dijeron que mi hijo era una carga». Sofía se le acercó sin dudar. Le tomó la mano. «Vamos a hacer ruido, y esta vez no estarás sola», porque ahora no era una historia, era un movimiento, y como todo movimiento,
ya no podía detenerse. El documental seguía rodando por redes. El libro se había agotado en su primera edición. El Círculo de Llaves ya funcionaba en 3 escuelas más. Sofía no buscó nada de eso. Solo siguió diciendo que ser madre no es excusa, es impulso, y que ser madre de una niña con discapacidad no la hacía menos profesional, la hacía más humana. Un día, mientras ordenaba la cocina, Valentina se le acercó. ¿Puedo preguntarte algo, mamá? Claro, amor, lo que quieras. ¿Tú fuiste feliz antes de que yo naciera? Sofía quedó en silencio, se secó las manos y se agachó a su altura. Yo no sabía lo que era la verdadera felicidad, hasta que escuché tu voz por primera vez, con dificultad, pero con verdad. Valentina la abrazó, fuerte, como si entendiera todo, y entonces le entregó un papel. Era un dibujo, una madre, una niña, una puerta abierta, y en el suelo, una llave. Pero esta vez no era la madre quien la sostenía, era la niña. Ahora yo te abro las puertas, mamá. Sofía lloró en silencio, porque entendió que su lucha había sembrado algo más fuerte que justicia. Había sembrado legado. Un día, quizás Valentina enfrente otras puertas cerradas. Quizás la rechacen, la juzguen, la ignoren. Pero jamás se quedará esperando afuera, porque tendrá algo que muchas no tuvieron a tiempo: memoria, conciencia, y una madre que le enseñó que las llaves no siempre están en los bolsillos, a veces están en el corazón. Y así, con el alma en calma, Sofía supo que a pesar de todo, valió la pena cada lágrima, cada injusticia, cada noche sin dormir, porque hoy Valentina ya no teme al mundo, y el mundo ya no se atreve a temerle a ella. Dicen que la dignidad no se hereda, pero Sofía demostró que sí se siembra. Años después de aquella humillación, de aquella oficina, donde la hicieron sentir menos por ser madre, Sofía no solo se reconstruyó, se reinventó. Hoy dirige una red nacional de apoyo a madres cuidadoras. Colabora con organizaciones de derechos humanos, y su libro se estudia en universidades como ejemplo de resiliencia y justicia social. Pero nada de eso brilla más que lo que logró dentro de su propia casa. Valentina ya es adolescente. Sigue teniendo sus tiempos, sus crisis, sus silencios, pero también tiene voz, y la usa. Un día, al volver de una charla, Sofía encontró un cartel pegado en la puerta de entrada. Un dibujo hecho por Valentina, una casa, una madre con capa, y una puerta dorada con letras grandes. Decía: aquí vive una mujer que no se rindió. Sofía se sentó en el suelo y lloró. Lloró por todo lo que no dijo en su momento, por las veces que tragó humillación, por las veces que trabajó enferma, triste, agotada, solo para que su hija no faltara a terapia, y mientras lloraba, Valentina le trajo una cajita de cartón. Dentro había llaves, muchas, todas diferentes, de plástico, de papel, pintadas, talladas, dobladas. Las hice para ti, mamá, porque abriste muchas puertas para mí. Ahora tú puedes elegir cuál usar. Sofía la abrazó, y entendió de una vez por todas que nunca había estado sola, que detrás de cada paso, cada grito callado, cada puerta cerrada, había un propósito. Y ese propósito tenía nombre. Tenía ojos, tenía manos pequeñas llenas de pintura: Valentina. Un año después, Sofía fue invitada a inaugurar un nuevo centro educativo para niñas y niños con condiciones neurodiversas. Le pidieron que cortara la cinta, que dijera unas palabras, pero ella no quiso. Hoy no soy yo la que debe hablar, y le entregó el micrófono a su hija. Valentina tomó aire, miró a todos y dijo con voz suave pero clara: mi mamá me enseñó que ser diferente no es un error, es una llave, y ahora quiero usarla. La multitud aplaudió, y cuando abrieron la puerta del centro, Valentina fue la primera en entrar, y ahí la justicia se completó. No con venganza, no con gritos, con dignidad, con verdad, con amor. Dijeran que ella no merecía estar en aquel escritorio,
Mas oje, o no me dé la brilla, na porta que ela mesma destrancou. Don Fernando, si esta historia te tocó, escribe ahí abajo, hija, porque una puerta cerrada nunca fue el final. A veces es solo Dios diciendo, la llave correcta ya viene en camino.